La Iglesia de Cristo Pentecostés, Resplandor de Dios, presenta su programa Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta verdad que contiene el mensaje de Dios para la humanidad trata de Dios y de la condición humana, que requiere obediencia y fidelidad. Relata que el fracaso de la humanidad nace en su desobediencia a Dios al escoger su propio camino y voluntad, y de Jesucristo con el Salvador de la humanidad. Gloria a Dios, muy buenas tardes mis hermanos y amigos, les saludo en el amor de Jesucristo. Le damos las gracias nuevamente al Señor nuestro Dios, que es bueno para con nosotros. Así nos permite estar en este lugar nuevamente, en esta radio Nueva Jerusalén 88.7. Alabado sea el nombre de Cristo. Y de esta manera pues iniciamos este programa Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a hacer una oración, pedirle a Dios por supuesto que Él tome el control de todo lo que se haga en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos un momento. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, bendito Dios Todopoderoso, por ese amor y por esa misericordia. Una vez más, Señor, aquí estamos delante de su presencia, Dios, reconociendo, Señor, que sin usted nada podemos hacer. Por eso le pedimos, Señor, que a través de su bondad tan infinita, tome usted mi vida, use mi vida como usted le plazca, Señor, para que de esta manera, Padre Santo, podamos ser de bendición para muchas almas, Padre. Espíritu Santo, toma el control de mi entero ser. Concédeme lengua de sabio, Dios, para que cuando abra mi boca, Padre, pueda solamente hablar su palabra. Bendito Dios Todopoderoso, que llegue a muchas vidas, Padre amado. Usted conoce las necesidades, usted conoce los problemas, las dificultades que muchos pasan, Señor. Que tu Santo Espíritu empiece a obrar, a ministrar con poder, bendito Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a nuestro buen Dios Todopoderoso. Así le seguimos saludando a todos los hermanos que están en este momento en la radio Nueva Jerusalén, en sintonía de la radio en el 88.7. Alabado sea el nombre de Cristo. Animándoles siempre, mis hermanos, que sigan adelante perseverando en el camino del Señor. Esta carne posiblemente no quiere de Dios, pero el espíritu y el alma anhela cada día del Señor. Vamos abriendo la Biblia para poder lecturar esta preciosa palabra. En el Salmo 42 nos dice el Señor a través de su palabra. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué preciosa palabra. Es algo maravilloso, que sí es cierto, hermanos. El alma nuestra necesita de Dios cada día de nuestras vidas. El alma nuestra está siempre, muchas veces, afligida. A veces se encuentra en tribulaciones también. Es ahí donde tenemos que seguir clamándole, pidiéndole, rogándole a Dios. Como dice aquí el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Es que el alma necesita de Dios. El alma anhela de Dios. Por eso, mis hermanos, no se descuiden, no dejen de buscar a Dios. Esta carne posiblemente se ha vuelto perezosa, ya no quiere orar, ya no quiere congregar, pero déjeme decirle que el alma que tiene necesita cada día de Dios. Por eso es necesario esforzarnos en buscar a Dios cada día de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a saludar a los hermanos que en este momento también están en sintonía, de los hermanos Resplandor de Dios. Que Dios le bendiga a ustedes, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Seguimos saludando a Alejandro Medina Solórzano también, que está en sintonía de la Radio Nueva Jerusalén. Rosa Espinosa, Dios bendiga sus vidas. Gracias a Dios, porque así permite el Señor. Vamos ahora también a escuchar el mensaje del Señor, la palabra de nuestro buen Dios Todopoderoso. Siempre lo he dicho, no debe de faltar palabra de Dios a nuestras vidas. Y ha llegado el momento entonces de estar atentos al mensaje del Señor, la palabra que da vida, la palabra que cambia, que transforma, hermanos. Bendito sea su nombre. Y para esto vamos abriendo la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Y vamos a orar a Dios primeramente para que sea el Señor quien haga su obra como a Él le plazca. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta oportunidad nuevamente que nos brindas para poder escuchar su palabra, Señor. Le pedimos, Dios Todopoderoso, que usted tome el control de todo en este lugar. Limpia todo, Señor, mi mente, mi corazón. Concédeme lengua de sabios, Señor, para que cuando hable tu palabra no lo haga conforme a mi propia voluntad, sino conforme a su voluntad de usted, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos entonces a estar atentos al mensaje del Señor. El tema, la autoridad de Dios. Y lo leemos la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, porque sabemos que Él es el Creador, Él es el que hizo todo. Por su voluntad existe todo lo que vemos. Por esa razón es que Él es la autoridad máxima, como Creador, como nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios creó todo lo que hoy vemos, estableció un principio para gobernarlo. El principio de autoridad. Dios mismo era la autoridad máxima. Bajo Dios estaban los seres celestiales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Eso fue lo que Dios hizo en el reino celestial. Bendito sea su nombre. Cuando fue creado el hombre, él también quedó bajo la autoridad de Dios. Autoridad implica el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. Toda la autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Las huestes del cielo le adoran diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, los seres angelicales le alaban, le adoran, le exaltan al Señor, reconociendo como Dios, como Creador, como el poderoso, que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Se da cuenta? Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, aquí entendamos algo muy importante. Desde el principio se dio a conocer la autoridad de Dios como autoridad máxima, y todos tendrían que obedecer a Dios, a nuestro Señor. Entre los ángeles
que Dios creó estaba el querubín Lucifer. Era el más hermoso, el más poderoso, el más sabio que Dios creó. Pero llegó un momento en que este ángel poderoso o querubín poderoso se rebeló contra su creador. O sea, no quiso estar más sujeto a la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que pasó para que esto suceda? ¿Qué es lo que llegó a suceder, mis estimados? Escúcheme, lo vamos a tratar con la palabra, por supuesto. Este personaje ya no quiso posiblemente el cargo que él tenía. Quiso ser como Dios, o sea, quiso el lugar de Dios. Ese fue el problema de él. Mire, él quiso ocupar el lugar de Dios y dijo en su corazón: yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios, yo me sentaré en el monte del testimonio, yo subiré entre las alturas de las nubes, yo seré semejante al Altísimo. ¿Se da cuenta? Desde ahí se inicia otro principio. Ya no estamos hablando del principio de autoridad, porque eso se rompe lamentablemente con la desobediencia, con la rebeldía de Lucifer, de Luzbel, del querubín protector, porque en sí él quería tener el lugar de Dios, quería ser como Dios. Es por eso que hay un levantamiento arriba, una rebelión contra la autoridad de Dios, no queriendo sujetarse a Dios. Vamos a Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 14, Isaías 14, verso 13 y verso 14, dice la Biblia: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire lo que este personaje quería. Anhelaba ser como Dios. No se conformó con lo que él tenía. Era un querubín muy importante. Era poderoso. Dirigía la tercera parte de los ángeles de Dios. O sea, Dios le puso al frente de millones de ángeles. Pero ni aún así estaba contento con lo que él tenía. O sea, lo que él quería es ocupar el lugar de Dios. En otras palabras decía: Dios, ya no quiero estar bajo tu autoridad. Quiero ser yo la autoridad. Así como tú eres, también quiero ser yo. O sea, en otras palabras, este personaje, al hacer esto, está permitiendo otro principio. Ese principio se llama el principio de rebeldía, el principio de desobediencia, ya no queriendo estar sujeto al principio de la autoridad de Dios. Por eso que allá en el cielo se origina una rebelión contra los ángeles de este personaje que tenía a su cargo, contra los ángeles del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La rebelión de Lucifer fue contra la autoridad de Dios. Él procuraba ocupar el lugar de Dios. Como resultado de su rebelión, pasó a ser Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Un tercio de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Estos ángeles caídos se llaman demonios o espíritus malos. Satanás, junto con los ángeles caídos, forma un reino opuesto a Dios y a su reino. Desde entonces han habido dos reinos en el universo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Entienda lo que pasó. Este personaje, entonces, no queriendo sujetarse a Dios, él forma o crea otro reino, un reino del diablo, en otras palabras, un reino de Satanás, donde en ese reino se permite normal pecar, hacer lo malo. Para él normal es, o sea, en otras palabras, este principio que él inicia
es contra la voluntad de Dios, contra la autoridad de Dios. Por esa misma razón, mis hermanos, tomemos en cuenta de dónde se inicia este principio. Un principio de rebeldía, un principio de desobediencia. Y toda aquella persona que no quiere sujetarse, que no quiere ser humilde, que siempre quiere hacer lo que mejor le parece, está continuando con ese principio de Lucifer, un principio de rebeldía que no se quiere sujetar a nadie. Bendito sea su nombre para siempre. Antes de la rebelión de Satanás, toda criatura vivía bajo el principio de obediencia. Todos sumisos, todos obedientes, todos humildes. No había nadie que se levante contra Dios. Todos obedecían la voz del Señor. Todos le alababan al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Toda esa criatura vivían bajo el principio de obediencia. Pero Satanás, o sea, el diablo, introdujo otro principio, el principio de rebeldía. Eso fue lo que trajo este personaje. Rebeldía significa todo el que se levanta contra Dios, el que no se quiere sujetar a Dios, el que no quiere obedecer a Dios, se le toma como rebelde. El que ya no busca a Dios y mejor me quedo en mi casa, dice, eso se le conoce como rebelde. No puedes andar en esa manera, porque ese principio no viene de Dios. Ese principio viene del diablo que te quiere tener de esa forma. Por eso tienes que reaccionar. Si Dios nos ha dejado un lugar donde poder buscar su presencia, nos ha dejado un lugar donde poder humillarnos, pues así tiene que hacer. Usted, mi hermano, mi hermana, se tiene que humillar, se tiene que buscar la presencia de Dios para agradar y para continuar con ese principio que Dios ha dejado. Pero como el problema es que el diablo ha metido el engaño y se ha metido con perturbaciones en la mente de muchos, le está arrastrando a hacer lo malo delante del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces hay dos principios: el principio de obediencia y el principio de rebeldía. Rebeldía es una actitud del corazón hacia Dios que dice: haré lo que yo quiero. Bendito sea su nombre. No te obedeceré. La rebelión del hombre. Dios creó al primer hombre, Adán, y lo puso en el huerto del Edén. Luego Dios creó una esposa para Adán, y la llamó Eva. Dios dispuso que Eva estuviese sujeta a Adán, y Adán y Eva sujetos a Dios mismo. Satanás deseaba introducir su espíritu de rebeldía en el hombre, pero no se acercó a Adán primero, se acercó a Eva y la indujo a desobedecer a Dios, comiendo el fruto prohibido. Cuando Adán supo lo que Eva había hecho, tomó también el fruto. Mire lo que hizo. También tomó el fruto prohibido y comió. ¿Por qué lo comió? Se supone que él ya sabía que el que comiera el fruto moriría. Podríamos decir que no estaría solo resistiendo de repente la pérdida de su esposa. Por esa misma razón tomó la decisión también de desobedecer a Dios. El hombre desobedeció a Dios. El hombre le falló a Dios. No cuenta la mujer. La mujer fue la que primero inició por dejarse engañar por el enemigo. El enemigo de nuestras almas es el diablo. El enemigo que es Satanás, que el Señor lo reprenda, está engañando a tanta gente en este tiempo. Por eso, mi estimado, tenemos que tener en cuenta algo muy importante: no apartarnos de Dios. Aquí se observa entonces que el hombre fue arrastrado para desobedecer a Dios. Mire, la Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán no lo fue. Él eligió desobedecer a Dios. Adán siguió a Satanás en su rebeldía contra Dios. O sea, él mismo tomó la decisión de desobedecer al Señor, de desobedecer al que vive para siempre.
Y todo aquel que no obedece a Dios tiene ese principio de rebeldía, tiene ese principio de desobediencia. Cuando preguntamos en este caso, pero ¿cómo saber que uno no obedece a Dios? Por ejemplo, toda persona que no lo acepta a Jesús en su corazón es un desobediente. Y toda persona que estando en el Evangelio, pero da mal testimonio, anda a su manera, como quiera, como le plazca, es un desobediente. Va al culto cuando quiere, la hora que quiere, no ora, no ayuna, es un desobediente. Ese principio no viene de Dios, o sea, no se quiere sujetar a la autoridad de Dios. Ese es el problema. Por esa misma razón que el hombre, vemos aquí, que más obedeció al enemigo que a Dios. Por esa razón, la rebeldía fue un principio en el corazón del hombre. En Isaías 53, Isaías 53, 6. Hoy estamos delante de ti, un corazón dispuesto para poder llegar a tu... Todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, tomamos la decisión, nos alejamos, nos apartamos, pecamos, hacemos lo malo. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Quienes hacen esto son los que se rebelan contra Dios, los que no se quieren sujetar a Dios. En otras palabras, los que no quieren vivir en una vida santa delante de Dios. Por esa misma razón, mis estimados, todo aquel que quiera hacer lo que mejor le parece, se está volviendo un rebelde con Dios. Si tú sabes que tienes que estar en el culto todos los días y temprano, muchas veces no lo haces, no vas. Y a la final, eso se llama rebeldía. Pudiendo ir y no ir, se llama desobediencia. ¿A quién? Al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a continuar. Sabemos aquí entonces que el hombre desobedeció a Dios. Por esto la Biblia se refiere a los inconversos como hijos de desobediencia. Romanos capítulo 5. Verso 19. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, con Adán se inicia la caída, el pecado, y ese pecado en Adán pasó a todos nosotros. Prácticamente, en otras palabras, todo aquel que no tiene a Cristo tiene ese principio de Satanás, ese principio de rebeldía que está contra Dios, por supuesto. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Vemos ahora también que el hombre le falló. Después del diluvio, Dios estableció leyes e instituyó el gobierno humano. La gente era tan pecadora y rebelde con Dios. Ahora vamos a ver el fracaso de Israel. Vemos que Lucifer le falló. Vemos que el hombre le falló. Ahora Dios escoge un pueblo para que ese pueblo esté sujeto a Dios, obedezca la palabra, los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero vemos aquí, más tarde Dios escogió a Abraham para ser el padre de una raza que se llamaría el pueblo de Dios. Dios quería un pueblo que le fuera obediente a Él en medio de la rebeldía de la raza humana. Los descendientes de Abraham formaron la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. El propósito de Dios era que su pueblo fuese obediente a Dios y estableció su autoridad en la tierra. Dios quería que a través de la nación de Israel todos los pueblos de la tierra llegaran a conocerle. Pero el pueblo de Israel era desobediente. Al fin Dios permitió que su nación fuese destruida debido a su
desobediencia continua, como esclavos y dispersados por todo el mundo. Así, Dios permitió que esto pase con todos los que no querían estar sujetos a Dios. El mundo en el cual vivimos, la humanidad en la cual se encuentra en este mundo, está lamentablemente enceguecida. Por esa razón necesitamos seguir adelante, hermanos, conociendo la palabra, la verdad más que nada, para no dejarnos engañar con facilidad, para no dejarnos convencer de tanta mentira y de tanta fábula que hoy está entrando en la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, Abraham fue el llamado que Dios hizo para que él haga una gran nación. Mire, y Dios le dio a conocer algo muy importante. Por eso digo, esta palabra, hermano, es importante para nosotros. Le dice: benditos serán los que te bendicen y malditos serán los que te maldicen. Mire, se da cuenta lo que está hablando el Señor. Le escoge a Israel, de Abraham saca un pueblo y le hace presente que todo el que te bendice será bendecido y el que te maldice será maldecido. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado el que vive para siempre. Y se observa entonces que Israel le falló a Dios, desobedeció a Dios, le dio la espalda a Dios. Por lo tanto, entonces, viendo la situación, cómo se encontraba, es así que Dios, en su grande poder, en su grande amor, en su infinita misericordia, mire, muchas veces le dio oportunidad a Israel, pero aún así le fallaban a Dios, le desobedecían a Dios. Dios le dio mandamientos, preceptos, estatutos, reglamentos, leyes, decretos, pero ni aún así querían sujetarse a la autoridad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, le falló el querubín protector, le falló el hombre, le falló su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que haría Dios con esta situación? Con esto que estaba sucediendo. La obediencia del Hijo. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Que este maravilloso Señor tomó forma humana para que se sepa que sí se puede obedecer a Dios. Sí se puede. Él entonces, lo que fue invalidado en el principio, Él lo vino a restaurar. Vino a restaurar lo que ya no querían sujetarse. Él lo hizo. Estuvo sujeto al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Los ángeles, el hombre, la nación de Israel se rebelaron contra Dios. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Sabemos que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero también vino a restablecer el principio de obediencia. Jesús dijo en San Juan capítulo 6, verso 38. Por su iglesia santa y pura, sin mancha ni arruga. San Juan 6, 38. Por sus hijos preparados. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Está haciendo entender que todo lo que se había perdido en desobediencia, Jesús vino a recuperarlo. Por eso que las palabras del Señor, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso se tiene que entender. Todo aquel que no hace la voluntad del Padre está continuando, siguiendo ese principio de rebeldía. Pero todo aquel que hace la voluntad del Padre está sumiso. Ahí está, hermano, para ser bendecido. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado y exaltado sea el Señor. Jesucristo, antes de venir al mundo, compartía la misma gloria y autoridad del Padre. Pero cuando vino al mundo, abandonó su posición de gloria
se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Mire lo que Él vino a hacer. Se humilló, obedeció, aunque le costó dolor, desprecio, rechazo y todo ello, pero ni aún así le impidió ser obediente a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos viendo también, gloria a Jesús, aleluya, en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, aquí se observa la obediencia de Jesús. Aquí se observa lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos obedientes, que seamos sinceros, humildes. Basta ya de andar en rebeldía, en desobediencia. Basta ya de decir, yo voy al culto cuando yo quiero. Porque toda persona que hace o dice eso es un rebelde con Dios. Porque en primer lugar, Dios no te ha hecho nada para que tú dejes de buscarle. Ese es el problema. A muchos piensan que Dios le ha hecho algo. Dios no nos ha hecho nada a nosotros. Al contrario, Dios ha sido tan bueno y sigue siendo bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir. Filipenses 2, 6, 7. Ya lo hemos leído. ¿Qué clase de hombre era Jesús? Era un hombre totalmente obediente a Dios. Ni una sola vez desobedeció a Dios. Ni una sola vez resistió la autoridad de Dios. Mientras que estuvo en la tierra, la norma de su vida era la obediencia. ¿Se da cuenta? Él sabía claramente que no podía desobedecer, por más que sabía los sufrimientos que le esperaban, por más que sabía los golpes que le iban a dar. No le importó, no le importó eso. Lo que le importó fue ser obediente al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en el libro de San Juan 8:29. Se quedarán. Dice la palabra del Señor: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire lo que dice la Biblia. Lo vuelvo a leer otra vez. Bendito sea su nombre. Porque el que me envió conmigo está, dice. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Tomemos en cuenta esto. Él hacía todo lo que le agradaba al Padre. ¿Y qué está haciendo usted, mi hermano? ¿Qué está haciendo con su vida? Porque si Dios te ha dado la vida, tenemos que ser obedientes a Él. No podemos andar en desobediencia, en rebeldía. No podemos vivir en esa manera porque hay un peligro. Usted no se va con el Señor, se va a quedar. Bendito sea su nombre para siempre. Vive Jehová para siempre. Continuamos. En el huerto de Getsemaní, libro de San Mateo 26, 39. San Mateo. Mira lo que dice la Biblia. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire lo que estaba diciendo en su oración. Pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como sea, como usted quiera. Así le está hablando. Por eso, mis hermanos, si vamos en desobediencia, ¿a quién estamos siguiendo? En una ocasión los hebreos le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. Así fueron las palabras de ellos. Y Jesús discernió el corazón de cada uno y le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. ¿Se da cuenta lo que está diciendo la palabra? Todo aquel que desobedece, que no está en el Señor, se convierte en el hijo del diablo. Por eso la Biblia dice: a los que me recibieron, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Alabado y exaltado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir viendo también San Lucas 22. Restáuranos día a día, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. San Lucas 22, verso 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dice. Le está dando a conocer entonces que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso, mi estimado, si Lucifer le falló, el hombre le falló, Israel le falló, Jesús no le falló. Jesús obedeció en todo. Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice su palabra. ¿Se da cuenta? Jesucristo cumplió ese principio que se había perdido, y lo podemos lograr nosotros si seguimos lo que el Señor nos ha dejado como ejemplo, porque su palabra dice: ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Y eso es lo que tenemos que hacer: seguir las pisadas del Maestro, continuar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y exaltado para siempre sea el Señor. ¿Qué más dice? Jesús fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Libro de Filipenses 2:8 dice la Biblia: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se da cuenta lo que está diciendo la Biblia? Fue obediente hasta la muerte. O sea, el principio de obediencia se restablece con Jesús. Lo que Lucifer, lo que el hombre, lo que el pueblo de Dios habían rechazado, no queriendo estar sujeto a la autoridad de Dios, entonces Jesucristo vino a cumplir que sí se puede sujetarse al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. En el verso 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se da cuenta? Todas las cosas que llegaron a suceder, Jesús dio su vida en obediencia a la palabra, a la obediencia al Padre. Y estaba escrito de Él su sufrimiento, su dolor. Es por esa razón que Él fue obediente hasta la muerte. Hay dos principios en el mundo ahora: el principio de rebeldía y el principio de obediencia. Ahora la pregunta es: ¿de dónde sale el principio de rebeldía? Del diablo, de Satanás. Hoy vemos a tantos creyentes cristianos que viven una vida doble. En la iglesia cantan, danzan y afuera siguen con las cosas que el mundo les ofrece.
O sea, en otras palabras, son rebeldes con Dios, desobedientes con Dios. Por eso a quien tenemos que elegir es solamente a Dios. Bendito sea su nombre. Ese nombre poderoso de nuestro Dios. Y tenemos que ser obedientes a Jesús. Obediente al que vive para siempre. El principio de rebeldía. Yo haré lo que quiero. El principio básico del mundo es la rebeldía. Efesios capítulo 2, verso 2. Estamos clamando que todos los días de nuestra vida, Gloria a Dios. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí entonces observamos, eso la Biblia menciona, que andábamos en ese camino, vivíamos en esa vida, nuestra rebeldía con Dios, pero Dios nos sacó de ese lugar, nos libró, nos libertó, para que ahora le sirvamos. Por eso, mi hermano, mi hermana, no deje de buscar a Dios cada día de su vida. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te rescató el Señor? ¿De la droga? ¿De la delincuencia? ¿Del alcoholismo? ¿Del sicariato? ¿De la prostitución? ¿De la homosexualidad? Ahora es cuanto más tenemos que obedecer a Dios en estos tiempos. Tenemos que ser obedientes a la bendita y santa palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Ese espíritu es el espíritu de Satanás y se manifiesta en la rebeldía contra Dios. Por eso dice en San Mateo capítulo 7, verso 21. San Mateo 7, 21. Se me agotaron, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta lo que está hablando la Biblia? Y eso va a suceder con muchas personas, cristianos evangélicos, que lamentablemente dicen ser de Cristo, pero hacen cosas de que el diablo quiere que se haga. Están usando lo que Dios le ha dado para provecho. O sea, cobran por la oración a un enfermo, cobran por la oración a una casa, a un terreno, a una chacra, a los animales. Claro que no te lo dicen directamente, pero te dicen, bueno, una ofrenda, mi hermano. Ya están cobrando prácticamente, desobedeciendo a Dios. Y la Biblia lo dice, que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Y aquí observamos que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque habrá muchos que dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre puse las manos a los enfermos y se sanaron. Habrá de todo tipo de personas, pero eso no asegura salvación, hermanos. De hecho, nosotros tenemos que estar a cuentas con Él todos los días de nuestra vida. Si Jesucristo restableció este principio de obediencia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en Cristo. Y en Cristo hay obediencia. En Cristo volvemos a ese principio. El principio de obediencia, hágase tu voluntad. El principio de rebeldía o desobediencia, haré lo que yo quiero. Por eso, mi estimado, en esta hora, quiero que entienda esta palabra. Si usted no está obedeciendo la palabra de Dios, usted se vuelve un rebelde. Si usted, es como escuché el mensaje de un joven, un predicador, que nos compara a un matrimonio, o sea, entre la persona y Cristo, una relación entre dos que no puede cortarse, que se debe mantener en uno solo. Entonces dice, para los matrimonios, ¿cómo te pondrías o cómo estarías si tu esposa viene a tu casa después de 3 días? O si tu esposo después de 4 días aparece, ¿cuál sería tu reacción? ¿Estarías de acuerdo con eso?
¿Aceptarías que así se viva? Déjame decirte algo en esta hora. Muchos no entendemos, pero nos hemos comprometido con el Señor. Y lamentablemente vamos a la casa de Dios cuando queramos, cuando nos venga la gana. Eso no es obediencia, eso se llama rebeldía. Él es el esposo, nosotros la novia. Tenemos que estar todos los días a su presencia, buscarle cada día en su casa de oración. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Lamentablemente, viene después de 2 días, después de 3 días, después de una semana. ¿Qué has hecho los demás días? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estabas? De todo eso Dios nos va a pedir cuenta si no somos obedientes a la palabra de Dios. Alguien dice, pero ¿en qué parte dice que tenemos que estar en el culto todos los días? Está en la Biblia, está en la palabra del Señor. Hay textos donde confirman eso. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inclinar su santo templo y para contemplar su hermosura. También se encuentra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, mas cuanto ese día se acerca, exhortándonos, dice la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos que están escuchando la palabra, todo aquel que está andando de esa manera es un desobediente a Dios, es un rebelde con Dios, porque en sí Dios no te ha hecho nada a ti para que dejes de buscarle. Al contrario, Él te guarda, te bendice, te da fuerza, te da salud. Pero muchas veces somos malagradecidos con Dios, rebeldes con Dios. Ahora analice cómo se encuentra usted delante de Dios. ¿Cómo está realmente delante de Dios? ¿Qué principio está siguiendo? Se levantó un tiempo un profeta muy conocido, el profeta Elías, y vio la situación del pueblo. El pueblo estaba en 2 pensamientos. Por eso que el profeta dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Tienen que tomar decisiones a quién tienen que servir. ¿Servir a Dios o servir a Baal? Es que en este tiempo está pasando lo mismo. Hay creyentes que piensan que con ir a la casa de Dios, alabarle, adorarle es todo. Le sirven a Dios y le sirven al diablo a la vez. Se van a la iglesia a danzar y se van a un cumpleaños mundano a bailar música mundana. Por eso le estamos predicando la palabra. Todo aquel que es obediente y que está en el principio de obediencia está siempre sumiso a Dios. No hace lo que mejor le parece, hace la voluntad de Dios. Pero el que hace a su manera, el que vive a su manera, es como un niño dice, papá, mamá, ustedes no se metan en mi vida, yo sé lo que hago. Y se va ese jovencito, 14, 15, 16 años, se va a un lugar a tomar, se va a un lugar a un prostíbulo. Lamentablemente su desobediencia va a traer consecuencias. En el bar, en la borrachera, vienen las peleas, hasta le pueden matar. Se va a un prostíbulo, que de repente la mujer tiene SIDA, le puede contagiar de SIDA. Ahora la pregunta es, ¿quién fue el culpable para caer en ese mal? Fue esa persona que hizo eso, en lo que siguió el principio de rebeldía, de desobediencia, y que decía, no se metan en mi vida. ¿Se da cuenta? Por esa misma razón, mis estimados, los que se alejaron de Dios, vuélvanse a Dios. Jesús nos enseña a ser obedientes. Ya no andes en ese principio de rebeldía. Tienes un lugar donde congregar y no lo haces. ¿Crees que estás bien así? ¿Crees que estás en lo correcto viviendo así? No te engañes, mi hermano. Así no agradas a Dios. Es triste decirlo, pero es una realidad tan grande en este tiempo. Hoy cuántas personas están hablando de sí mismo y dicen, así dice Dios. Dios un día te va a pedir cuenta. Hay falsos profetas
falsos pastores, maestros que están engañando. Ahora la pregunta es, ¿qué espíritu está en ellos? No está el Espíritu Santo, no está el espíritu de obediencia, está el espíritu de rebeldía, que están haciendo lo que el diablo quiere, engañando a mucha gente, trayendo palabra profética. Dicen, ¿qué palabra profética va a ser? Y eso es lo que el pueblo quiere, que escuche un mensaje que le guste, una palabra que le haga sentir bien. Por eso tanto el que profetiza mentira y el que escucha mentira y se agrada de eso, los dos están en el principio de rebeldía, de desobediencia a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias a Dios por este momento que nos ha permitido escuchar su palabra. Por eso, mis hermanos, busque a Dios todos los días, clámele y no ponga pretextos y no diga yo no voy porque el hermano tal me mira mal. Basta de eso. ¿Usted cree que las cosas son fáciles en el Señor? Jesucristo, para llegar al Gólgota, ¿usted cree que le fue fácil para llegar allá? Si usted entiende algo, Jesucristo fue traicionado por Judas, fue negado por Pedro, abandonado por sus discípulos, castigado, flagelado, golpeado, maltratado, escupido. Lo clavaron con clavos en las manos y en los pies. ¿Acaso él desistió? ¿Acaso él dijo ya no sigo? No renunció a lo que él había venido a hacer en la tierra. Hoy apenas te tocaron y ya te resentiste y ya no quieres buscar a Dios. Déjame decirte que ese principio no es de obediencia, es de rebeldía con Dios. Por eso, reacciona, mi estimado. Dios no quiere que te alejes de Él. Mira cómo está tu vida. ¿Y qué has dicho? Sin Dios estoy bien. Mentira del diablo. Sin congregarme estoy mejor, dices tú. No puedes estar bien así. Te lo digo, ¿sabe por qué? En un tiempo pensé como tú piensas quizás. Y pensé que alejándome de la casa de Dios estaría tranquilo, estaría bien. Pero ¿sabe qué? ¿A dónde fui a parar? Lamentablemente me encontré en una cantina. Me encontré en pecado por dejar de buscar a Dios. O sea, le di lugar a ese principio de rebeldía. Satanás tomó control de mi vida. ¿Por qué? Porque me alejé de Dios. Y todo el que se aleja de Dios va a seguir ese principio de rebeldía, de desobediencia. Pero Dios te está hablando en esta hora para que entiendas que Él no quiere el mal para ti. Al contrario, quiere que te vuelvas. Si le fallaste, si caíste, si pecaste, Él te va a perdonar. Él tiene misericordia, pero te va a decir la palabra que muchas veces dice: ya no peques más. Vuélvete al principio de obediencia, a ese principio que al inicio se manifestó Dios con el principio de autoridad para que todos le obedezcamos a Él. Dios bendiga sus vidas. Busquen a Dios, mis hermanos, y no se alejen de Él. Bendiciones.